Nunca pensé que volvería a ver a Jessica Urios. Éramos solo unos niños, realmente estudiantes de último año de secundaria, envueltos en los pequeños dramas de nuestro diminuto pueblo. Jessica era la chica que todos notaban, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Yo era el chico al fondo de la clase, dibujándola en silencio desde la distancia, demasiado tímido para acercarme. Nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente, pero nunca fuimos más que conocidos casuales. Luego, ocurrió el accidente. Era una noche lluviosa, de esas que convierten las carreteras en trampas mortales resbaladizas. El coche de Jessica se salió de la autopista y se estrelló contra un árbol. Se había ido antes de que llegaran los paramédicos. El pueblo estaba de luto, sus padres estaban devastados, y durante semanas, no podía sacar su rostro de mi mente. Sentía una culpa insoportable, una sensación de pérdida que no podía explicar. No la conocía bien, pero de alguna manera, su muerte dejó un agujero en mi vida. Pasaron los años. Me mudé, fui a la universidad, conseguí un trabajo y traté de olvidar el recuerdo perturbador de Jessica. La vida se convirtió en una serie de rutinas, y durante un tiempo, funcionó. Pero luego, hace unos meses, empezaron las pesadillas. Me despertaba empapado en sudor, con el rostro de Jessica flotando justo detrás de mis párpados, sus ojos vacíos y acusadores. No fue hasta la semana pasada que las cosas empeoraron. Estaba sentado solo en mi salón, el reloj en la pared marcando ruidosamente en el silencio. Era justo después de la medianoche, la hora en que el mundo se siente más quieto. Acababa de apagar la televisión y estaba a punto de irme a la cama cuando lo sentí, la inconfundible sensación de ser observado. Mi piel se erizó, y me giré lentamente, escaneando la habitación con la mirada. Al principio, no vi nada. Solo los contornos familiares de mis muebles, el suave resplandor de la farola filtrándose a través de las cortinas. Pero luego, en la esquina de la habitación, algo se movió. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba Jessica Urios, sentada en el viejo sillón junto a la ventana. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos negros, vacíos de vida. Llevaba la misma ropa que el día en que murió, mojada y desgarrada. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero permanecía allí, mirándome con esos ojos vacíos. No podía moverme, no podía respirar. Mi mente corría, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Quizás era un truco de la luz, un producto de mi imaginación hiperactiva. Pero en el fondo, sabía que era ella. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, paralizado por el miedo, mientras ella seguía mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se levantó. Sus movimientos eran lentos y bruscos, como una marioneta con hilos. Dio un paso hacia mí, y pude oír el chasquido de sus zapatos mojados en la alfombra. Me puse de pie de un salto y retrocedí tambaleándome, casi tropezando con la mesa de centro. Ella se detuvo, inclinando la cabeza hacia un lado, como si se confundiera con mi reacción. Luego, dio otro paso. Y otro más. Estaba viniendo hacia mí. En un pánico ciego, corrí a mi dormitorio, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mis manos temblaban mientras la cerraba con llave, el clink metálico resonando en el silencio. Pegué la oreja a la puerta, escuchando. Nada. Sin pasos, sin movimiento. Solo silencio. Pasé el resto de la noche acurrucado en mi cama, cada crujido y gemido de la casa enviándome escalofríos por la columna. Cuando la primera luz del amanecer finalmente se filtró por la ventana, me atreví a abrir la puerta. El salón estaba vacío, el sillón desocupado. Era como si ella nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía la verdad. La noche siguiente, ella volvió. Y la noche después de esa. Siempre a la misma hora, siempre sentada en el mismo sillón, mirándome con esos ojos huecos. Dejé de dormir, dejé de comer. Mi vida se convirtió en un torbellino de miedo y agotamiento. No podía escapar de ella, no podía entender por qué me estaba atormentando. Desesperado por respuestas, me puse en contacto con una vieja amiga del instituto, Sara, que había sido cercana a Jessica. Al principio, fue escéptica, pero cuando describí la aparición con detalle, su voz tembló. Admitió que ella también había estado teniendo pesadillas con Jessica, sueños tan vívidos que parecían reales. Decidimos encontrarnos e intentar averiguar qué estaba pasando. Sara sugirió que visitáramos la tumba de Jessica, pensando que tal vez nos traería algo de consuelo. Esa tarde, condujimos hasta el viejo cementerio en las afueras del pueblo. El aire estaba cargado con el aroma de tierra húmeda y hojas en descomposición. A medida que nos acercábamos a la tumba de Jessica, un escalofrío se apoderó de nosotros. La lápida era simple, adornada con flores frescas.
permanecimos en silencio por un rato, perdidos en nuestros pensamientos. Luego, Sara habló, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca le dije esto a nadie, pero la noche en que Jessica murió, tuvimos una gran pelea. Dije cosas terribles, cosas que nunca podré retractar. Creo que está tratando de decirnos algo, de hacernos entender. Asentí, sintiendo una sensación de pavor apoderarse de mí. Me di cuenta de que yo también tenía sentimientos no resueltos, arrepentimiento por no haberle dicho a Jessica lo que sentía, por no haberla conocido mejor. Tal vez por eso me estaba atormentando, porque no podía seguir adelante. Decidimos hacer una pequeña ceremonia, una manera de decir adiós y pedir su perdón. Mientras encendíamos velas y pronunciábamos nuestras disculpas, una extraña sensación de paz se apoderó del cementerio. Sentí una presencia, una calidez que no había estado allí antes. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilamente. Jessica no me visitó, y cuando me desperté, me sentí más ligero, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Esperaba que finalmente le hubiéramos dado el cierre que necesitaba, pero mi alivio fue de corta duración. Unas noches después, las pesadillas regresaron, más vívidas y aterradoras que antes. Jessica ya no solo estaba sentada en la silla, se movía, se acercaba, sus ojos ardiendo con una intensidad que helaba mi sangre. Ahora podía escuchar su voz, un susurro tenue que se volvía más fuerte cada noche. Ayúdame. Entonces supe que algo estaba terriblemente mal. Jessica no estaba en paz. Estaba atrapada, y de alguna manera, yo era la clave para liberarla. Me sumergí en los registros antiguos del pueblo, buscando cualquier cosa que pudiera explicar su espíritu inquieto. Lo que encontré me heló la sangre. La noche del accidente de Jessica, no estaba sola. Había otro coche, otro conductor que huyó de la escena. La policía nunca encontró al culpable, y el caso se enfrió. La muerte de Jessica fue más que un trágico accidente, fue un asesinato. Compartí mis hallazgos con Sara, y juntos investigamos más a fondo. Descubrimos un nombre, alguien con un historial de conducción imprudente y un conocido rencor contra Jessica. Confrontarlo era nuestra única opción. Lo rastreamos, una sombra de su antiguo yo, viviendo en una casa en ruinas en las afueras del pueblo. Cuando lo confrontamos con la evidencia, se derrumbó, confesando todo. Estaba borracho, enfadado, y cuando vio a Jessica en la carretera esa noche, perdió el control. Había sido acosado por la culpa desde entonces, pero el miedo le impidió presentarse. Lo persuadimos para que se entregara, para que finalmente enfrentara la justicia. El alivio en sus ojos era palpable, como si se hubiera levantado una nube oscura. Esa noche, mientras estaba sentado en mi salón, sentí un cambio en el aire. El reloj marcó la medianoche, y por primera vez en semanas, Jessica no apareció. En su lugar, sentí una calidez, una sensación de paz que no había conocido en años. Supe entonces que habíamos hecho lo correcto, que Jessica finalmente podía descansar. Pero mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama, no pude sacudirme la sensación de que esto no había terminado. Las sombras en las esquinas de mi habitación parecían más oscuras, el silencio más pesado. Al acostarme, lo escuché, un susurro tenue, apenas audible pero inconfundible. Gracias. Cerré los ojos, esperando un sueño sin sueños.